todos bienvenidos a más un episodio del Tambo 360, nuestro programa de entrevistas a personalidades y referencias en la producción lechera a nivel mundial. Yo soy William Miola y tengo el placer hoy de estar entrevistando a Tomer Durman, él que es una referencia en lo que es el rooming de las vacas y que va a pasar una gran información hoy para que podamos ser más eficientes a nivel ruminal, intestinal y todo lo que sea la parte digestiva de los animales. Entonces, nosotros como Tambo 360 estamos en las redes sociales como @Tambo360, @Tambo360 y también como @William Miola. A los que no nos siguen todavía, nos busquen al terminar esta live, también a Rumencast y Tomer Durman, para que más personas puedan mirar, compartir estas informaciones y que podamos lograr llegar este conocimiento a más personas. Acá en nuestras entrevistas ya pasaron grandes referencias, acá no vamos a citar todos los nombres, pero tengo acá dos personas muy importantes que son Gadi Leite y Rumencast, que son los dos idealizadores de mi Tambo 360. Fueron gracias a ustedes escucharlos y mirar esas grandes referencias en las redes sociales y conocimiento también, que me hicieron hacer estas entrevistas para que esta información también llegue a otros países y a más personas. Entonces, muchas gracias a Tomer, por ustedes son las personas que me hicieron hacer este tipo de canal para que a más personas puedan llegar a estas informaciones. Sin hablar demasiado, quiero pasarte la palabra para que pueda presentarse, hablar un poco de tu historia en la lechería. Es una persona bastante viajada, pasó por varios países y creo que trae experiencias y oportunidades que podemos acrescentar en nuestro día a día. Entonces, paso la palabra para hablar un poco de tu formación académica y un poco de tu historial en la lechería. Bueno, gracias William, y me quedo muy contento de hacer parte de la historia del Tambo 360, y así que es un objetivo de todos, de poner la información para quien quiera conocer más de las vacas, del rumen, así que mucho gusto. Bueno, me llamo Tomer, para quien no conoce otro Tomer, no sabe de dónde es el nombre. Yo soy de Israel, pero hace como casi 30 años que estoy viviendo acá en Brasil, y cuando fue como en 2010, yo volví a Israel porque tenía muchas ganas de trabajar con ganado de leche, y en Israel hay una producción de leche con mucha eficiencia. Así que tuve la curiosidad de trabajar allá para conocer qué hacen para tener vacas de más de 100 litros de leche. Esto en 2010, una cosa que tenían en pocos países. Así que trabajé en el final de mi graduación en medicina veterinaria, y también empecé una maestría en nutrición de ganado de leche. Después, para el doctorado, yo quería hacer investigaciones con microbiología del rumen, así que hay un laboratorio que se queda en el Reino Unido, que tiene como los experts en microbiología del rumen, y trabajé allá con Sharon Hughes para trabajar con las bacterias del rumen. Y después seguí con postdoctorado, y los estudios nunca se quitan, entonces hay cosas nuevas todos los años, y sigo haciendo investigación y trabajando ahora con aditivos también en el campo, junto a Altech, y trabajo un poco en el campo, un poco en las investigaciones, así que así trabajo hoy. Perfecto. No, una vivencia bastante interesante y creo que vamos a aprovechar mucho de esta capacidad y todo el conocimiento de varios países que trae y de todos los lugares que pasaste, ¿verdad? Y para las personas que después quieran aprovechar más de la información, nosotros siempre compartimos
después algunos cortes de toda la entrevista que hacemos para que después consigan también recordar toda la información precisa que nos va a pasar acá. Entonces, no olviden de seguirnos en las redes sociales como Tambo 360 y Rumencast, porque así vamos a poder siempre estar con esta información ahí disponible en las redes sociales. Vamos al tema porque para aprovechar al máximo la oportunidad. Y antes de hablar lo que es la acidosis, que es lo que queremos discutir hoy, tenemos que entender un poco más del rumen, que es el gran importante de la vaca, ¿verdad? Lo que es el motor del trabajo para producción de leche. Entonces, justo ahora se une a Gadi Leite con nosotros, una de las referencias también que me ayudaron a montar este canal. Gracias a Gadi Leite por siempre el apoyo también. Vamos a hablar del rumen, entonces, Tomer, si nos puede comentar un poco de qué es el rumen y cuál es el efecto dentro del sistema digestivo, cuál es el real potencial que tiene dentro del sistema, cuál es el impacto que él tiene, si puede comentar un poco, un resumen de la anatomía y también de la fisiología, ¿verdad? Es un poco complejo el tema, ¿verdad? Pero así un breve resumen para podermos entender antes de entrar directamente al microbioma y toda su funcionalidad. Bueno, entonces un resumen es que los rumiantes tienen una habilidad de comer la comida y hacer la mastigación después. ¿Cómo lo hacen eso? Lo llenan el rumen en un momento de alimentación y después se pueden a mover a otro sitio para hacer una mastigación con más calma. Así que imagínate un león que mira una manada y se va a quedar ahí mucho tiempo para elegir cuál vaca se va a atacar. Así que las vacas no quieren quedarse en el mismo sitio por mucho tiempo. Así que comen y salen. Entonces, toda la mastigación van a hacer después. Y esto es el efecto de la ruminación. Así que la comida vuelve a la boca para hacer la mastigación después. Y eso es una característica de los rumiantes. ¿Y qué se pasó en la evolución de los rumiantes? En el rumen tienen una población muy grande de bacterias que hacen una fermentación anaeróbica, o sea, que no hay oxígeno en el rumen y así hay un grupo de bacterias que hacen fermentación. Y, y así las bacterias tienen un substrato que es la fibra, en la mayor parte de las veces, para hacer la multiplicación, y para el animal tiene los productos de la fermentación como un substrato, y también tiene las bacterias como una fuente de proteína. Así que así viven las vacas, tienen substrato para las bacterias que viven en el rumen, y también las bacterias van a tener los productos de la fermentación para la vaca, y también las bacterias sirven como una fuente de proteína para la vaca. Entonces, del sistema de digestión hay el retículo inicialmente, que tiene una función más mecánica para poner la comida de vuelta a la boca, es muy importante. Y también ahí se quedan cosas más grandes como metales que se pueden caer en el rumen, se queda en el retículo. El rumen es una cámara de fermentación que tiene la mayor parte de las bacterias ahí. El omaso hace la absorción de agua y después se va la comida al abomaso, que es donde hay la digestión química. Y hay que pasar por el omaso porque imagínate el líquido que está en pH como 6 o 7, se va al abomaso que el pH es como 3, 4. Imagínate todo ese líquido cómo hace lío en el pH del abomaso. Así que hay que pasar por el abomaso, sacan el líquido y solamente la comida se mueve adelante. Así que la digestión de los rumiantes tienen la diferenciación de la fermentación que se pasa antes
de la fermentación química. Perfecto. Muchos estaban preguntando por qué vamos a hablar de la parte teórica, pero eso es importante para después cuando llegamos a lo que vamos a hablar de acidosis, de entender cómo es la fisiología y toda la mecánica del sistema digestivo, porque eso va a impactar allá al discutir el tema. Entonces vamos comentando un poco la parte de más introductoria, pero va a ser importante más adelante para conseguirmos entender un poco más cómo se maneja. Vos comentaste el tema de las bacterias. Sabemos que hay una población grande dentro del rumen, que hay protozoarios, hay hongos, y que hay una diferenciación bastante grande. Si puedes comentarnos un poco cuál es esa población, porque creo que es importante, algunas personas no conocen la realidad de cuántos millones tenemos ahí adentro, y también cómo eso es variado, ¿verdad? Porque depende de la alimentación, del lugar, raza, o qué puede impactar para tener una diferenciación dentro de un bioma, dentro de un rumen de un animal. Una buena pregunta. Entonces, de la población, hay casi un cuadrillón de población del rumen. En una cucharita de líquido del rumen hay más población que gente en el mundo. Así que estamos hablando de una multiplicación microbiana muy intensa. Tenemos bacterias de varios tipos, así como que hacen digestión de fibras, que hacen digestión de almidón. Son grupos distintos que tienen condiciones distintas, así que vas a tener más o menos, una de las influencias es qué vas a poner en el rumen para fermentación. Si no pones almidón, vas a tener una población de bacterias que hacen digestión de almidón muy baja, así como de fibras, si hay poca fibra, tenés menos población de fibrolíticas. Tenemos también los protozoas, que son otra característica del rumen, que tienen una biomasa grande. La población es menor, pero la biomasa es grande, es importante también. Tenemos hongos, que son importantes en la digestión de la fibra, porque cuando van a hacer la multiplicación, se pone como rupturas en la fibra y las bacterias se pueden aprovechar de estas rupturas, entonces es importante también. Y tenemos hasta virus, bacteriófagos que se llaman en el rumen, que, que son importantes también. Y fue una de las partes de mi doctorado, la investigación, estudiar los bacteriófagos y cómo hacen la multiplicación también. Entonces es muy complejo. eh, no tenemos una definición de todo lo que influencia de la población, pero sí hay un efecto del animal que se llama el efecto de host, que los animales tienen producciones distintas de saliva, de mantener la temperatura, mantener el pH, mantener la presión, la tasa de pasaje, todo eso hay una influencia de la población. Así que es común, hay investigaciones que sacas todo el líquido del rumen de la vaca A y pones en la vaca B y se pasa como 7 o 14 días y la población de las vacas se vuelven a lo que inició. Así que se tuvo tentativas de hacer una transferencia de población, pero es muy, muy común de tener que las vacas se vuelven a tener la población inicial, mismo si recibieron un líquido ruminal de otra vaca. Así que hay un efecto del animal también. De la región, sí hay efecto, un efecto muy grande de la alimentación, así que de la cantidad de almidón, por ejemplo. Si pones más almidón, la fermentación de los carbohidratos es más intensa, el pH se cae y bacterias fibrolíticas, por ejemplo, no tienen una multiplicación buena en pH bajo, como a 5
5.6 o 5.8. Así que si pones más almidón, la población de fibrolíticas no es tan grande. Tenemos también las arqueas, que son los organismos que hacen producción de metano. Y esto también hay otros factores que van a hacer una interferencia en la población de arqueas también, como el pH, como la inclusión de grasa también en la alimentación. Entonces, eh, hay, hay varios factores que van a hacer la diferenciación de la población, pero el que hay la mayor influencia es la alimentación, el substrato. Bastante interesante y conocer eso, un poco los detalles, hace con que también podamos entender que la alimentación tiene una interferencia directa en la población y también en los resultados. Entonces, conocer cuáles son las bacterias, vamos también conocer qué es lo que es la alimentación y cuál puede ser el posible resultado de este animal. Hablaste de un tema interesante que es la cuestión del metano y ya aprovechando el gancho, nos vamos a polemizar, ¿verdad? Pero es para que también la gente conozca un poco de este tema, cada vez más se habla sobre este tema de metano y creo que es importante compartir esa información para que podamos ayudar a difundir más a eso, ¿verdad? Conocemos y entendemos que el metano es una cosa que ocurre y es importante al animal porque aprovecha el hidrógeno, vamos a decir que está libre ahí, y va a ser interesante porque va a mejorar lo que es la acidosis, ¿verdad? Que es el contexto que vamos a hablar después. Pero sabemos que hay un efecto negativo de la exposición, de la eliminación del metano. ¿Cómo nosotros podemos ser eficientes? Utilizando, teniendo esa producción igual, pero no tenemos que pensar que es algo que es talvez que esté teniendo un problema en la naturaleza. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu opinión con relación a eso y cómo podemos mejorar ese tema también? Bueno, excelente pregunta. El metano es un gas del efecto invernadero, así que por eso se habla tanto. Y el impacto ambiental del metano de las vacas en toda la huella de carbono que se habla es algo como cerca de 3%, así que no es un gran impacto, pero sí hay impacto. Entonces, si hay cosas que podemos hacer para ponerlo más bajo, vamos a hacerlo. ¿Y por qué es importante para el animal? El animal tiene la función de fermentación del rumen. Así que la glucosa, cuando va a fermentar a piruvato, el inicio de la fermentación, hay la utilización de una nicotinamida que se llama NAD, N-A-D, y esa nicotinamida, adenina dinucleotidio, la importancia es que en este proceso de fermentación se hay una conversión y NADH. Entonces hay una adición del hidrógeno ahí. Y para seguir la fermentación, este NADH, hay que volver una reoxidación a NAD. Así que, ¿dónde vamos a poner el hidrógeno? Hay que volverlo a NAD. Y el metano es una solución de la naturaleza para hacer una alocación del hidrógeno. Así que, ¿qué es metano? Metano es CH4. Así que 4 hidrógenos y este es una ruta de salida de hidrógeno. Así que tenés un acúmulo de presión de hidrógeno en el rumen y el metano es una buena solución de la naturaleza para sacarlo. Así que no es la mejor hipótesis poner el metano en producción cero, porque la fermentación hay que seguir. Entonces ese es un primer punto importante. Pero para producción de metano hay el consumo de parte de la energía alimenticia. Así que si hay mucha producción de metano, el animal tiene parte de la energía que iba a poner en leche para producción de metano. Así que tenemos que tener estrategias para bajar
la producción, sí. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer producciones de rutas metabólicas que tienen menos producción, por ejemplo, de hidrógeno, porque si hay menos hidrógeno producido, hay menos metano también. ¿Cuál es la ruta? La ruta es de propionato, así que los tres principales gases del rumen, los ácidos grasas de cadena corta, son propionato, acetato y butirato. Y el propionato, la ruta de producción, hay menos producción de hidrógeno do que de acetato, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener más propionato y menos acetato, por ejemplo? Una opción es la inclusión de granos, así que cuando pones más almidón, cuando pones más proteína de granos, vas a tener más fermentación con rutas para propionato. Así que vas a tener una proporción mayor de propionato a acetato y esto tenemos una generación menor de hidrógeno y también menor producción de metano. Y otra cosa que pasa es cuando pones más granos, tenés un menor pH también. Y las arqueas, las metanogénicas, no tienen una buena multiplicación en bajo pH. Así que tenés otro punto de menos producción de metano. Otra parte es fibra, tener siempre la mejor fibra posible. Si tenés una fibra de baja digestibilidad, vas a tener una fermentación muy prolongada de este ingrediente y esto puede tener más rutas a metano. Otra opción es inclusión de grasa. Entonces, parte de la energía de la alimentación que tenés en carbohidratos, poder hacer una sustitución en parte por grasa. Así que la grasa no tiene la fermentación ruminal que tienen los carbohidratos. Entonces, si tenés una sustitución, esto es positivo para tener menos metano. La mejor opción son opciones de grasa que son protegidas de fermentación ruminal. Así que si tenés como grasa de palma que es protegida de fermentación ruminal, es una buena opción porque tenés una sustitución de energía del animal, pero sin impacto directo ruminal, así que es una opción. Y otra opción son los aditivos, así que hay aditivos que se conocen hace años que tienen la función de cambiar las rutas de fermentación bioquímica del rumen. Un ejemplo es la monosina, por ejemplo. Se conoce que se cambian las rutas, tenés más propionato do que acetato, y así tenés rutas más eficientes para producción de metano. Y otra opción son aditivos que tienen la función directa en las metanogénicas, de disminuir la población. Así que hay diferentes maneras de bajar la producción de metano y hay que bajarla, pero hay que siempre mirar la eficiencia de fermentación. Hay que bajar el metano, pero tener la alta fermentación ruminal ocurriendo siempre. Así que no vas a tener un resultado positivo si bajas el metano, pero también perdés en leche, perdés en reproducción o en la salud de los animales. Perfecto. No, y ahí mostraba una cosa bastante interesante, ¿verdad? Que se habla mucho de animales encerrados, sistema compost, freestyle, y queda muy claro que para tener menos producción de metano tenemos que intensificar, o sea, poner más granos, sacar animal de pastura, eso va a hacer con que tengamos una ruta alternativa interesante para disminuir esa producción. Entonces, cada vez más queda claro que vacas intensificadas con uso de granos, aditivos, grasas protegidas, o sea, todo lo que es que aumente la intensificación sin el uso de mucha fibra o de fibra de mala calidad, vamos a ser una menor producción. Entonces, va a este camino y es interesante esa discusión que nos presentas ahí. Acá estamos con bastante personas ya en vivo con nosotros, personas de varios países, de Brasil, Paraguay, muchas personas, de Argentina, de Colombia, de varias partes de Brasil ahí, a los que quieren, si hay algún país más ahí que pueda comentarnos para que podamos
poder hablar acá también. Un placer tenerlos acá con nosotros. Y como ya comenté antes, a los que no nos siguen todavía, Tambo 360, William Miola, Tomer Durmer y también como Rumencast, para que podamos compartir a más personas esta información. Va a ser un placer tenerlos con nosotros. Entramos a discutir temas de la parte anatomía, la parte de microbiología, todo lo que contiene un poco del funcionamiento de este rumen, para entender al final cuál es la eficiencia del rumen, ¿verdad? Que lo que buscamos es un rumen más eficiente, que consiga aprovechar más, digerir mejor la fibra, toda la energía, para que tengamos una mayor producción de leche, ¿verdad? Esos son los objetivos. Pero cuando hablamos de digestión, de la eficiencia del rumen, ¿qué es lo que puede aumentar esa eficiencia? Y qué es lo que puede sabotar? ¿Qué es lo que serían los limitadores que van a disminuir la eficiencia del rumen del animal? Si nos puede comentar. Una buena pregunta. Así que en el rumen es muy común que cuando yo hablo de rumen, yo pienso como un coche, que tenés que manejarlo, tenés que ponerlo aceleración para tener velocidad, pero también hay que bajar el freno de mano. Así que si solamente pensás en aceleración y no pensar en cosas que pueden tener una reducción de eficiencia, vas a tener un resultado no tan eficiente cuanto hacer los dos. Así que cosas que pensamos para eficiencia. Primero, el substrato, los ingredientes que pones del rumen. Así que, un ejemplo, fibra. Si vas a poner fibra, hay que poner fibra de buena calidad, porque la fibra tiene un tiempo para digestión, porque cuando tiene el tamaño suficiente para seguir adelante en el tracto digestivo, ya está. La bacteria no tiene el tiempo necesario para hacer la digestión en el rumen. Así que, por ejemplo, si vas a elegir un heno, hay que elegir un material con más inclusión de hojas, por ejemplo, que las bacterias tienen el tiempo suficiente para hacer la digestión antes de la tasa de pasaje. Así que no es una solución solamente poner fibra en una vaca, pero sí elegir fibras de buena calidad. Así que puedes hacer análisis para conocer la digestibilidad de la fibra y así elegir materiales mejores. Y los animales que están en pastura, no dejar la pastura que llegue cerca del suelo, porque cerca del suelo tenés solamente la parte estructural de la planta, lo que mantiene la planta y no es una parte tan digestiva. Así que hay que hacer el control de entrada y salida de la altura de la pastura para solamente poner los animales para ingestión de partes más digestivas de la planta. Así que esta es una de las partes. Otra parte es la sincronización, así que hay que poner los carbohidratos, pero también hay que poner proteína en el rumen. Así que parte de la proteína que ponemos para una vaca, ponemos para las bacterias. Así que hay parte de la proteína que la degradación es en el rumen. Una eficiencia del rumen tenemos en cerca de 10 a 10,5% de esta proteína degradada en el rumen. Así que si no pones proteína en el rumen y solamente pones carbohidratos, no tenés esa sincronización de las bacterias que se pueden utilizar la amonía que se forma en el rumen. Así que de la misma forma no tenés una buena eficiencia si solamente pones proteína. Por ejemplo, un animal que está en pastura y no tiene como casi nada de carbohidratos, de fibra para comer y pones más proteína. Pones urea o pones una soya. ¿Qué va a pasar? No vas a tener fermentación, no vas a tener eficiencia solamente con proteína. Y eso pasa mucho de vacas que están con poca fibra en la alimentación y hay personas que ponen más proteínas para tener más eficiencia, pero hay un límite de utilización. Entonces esa sincronización hay que
hay que poner en la eficiencia también. Otra cosa es el procesamiento. Por ejemplo, la maíz, ¿vas a hacerle una molienda gruesa o fina? ¿Cuál es la diferencia de la fermentación ruminal? De una maíz es como el doble. Entonces, una molienda gruesa, tenés como 35% de digestión ruminal del almidón, y una molienda fina, tenés como casi 70% de digestión ruminal con una diferencia del mismo ingrediente para distintos procesamientos. Así que es una cosa que hay que hacerlo bien también. Y otra cosa es la ruminación. Entonces, si hay ruminación, tenés una mejor tasa de pasaje de los ingredientes, y tenés también el tamponamiento con el bicarbonato salivar. Así que tenés una salud ruminal mejor. Y de lo que se puede tener una limitación del freno de mano del rumen, tenemos inhibición demasiada del rumen. Por ejemplo, vas a poner una monensina, pero pones más de lo que el animal tiene necesidad, o vas a poner monensina, pero también vas a poner otros antibióticos de rumen. Eso puede generar una inhibición, así que hay que mirar el todo. El acidosis, que es una cosa que pone una limitación de multiplicación microbiana, principalmente de las bacterias que hacen la digestión de la fibra. Entonces la acidosis es muy mala para el rumen. La inclusión de mucha grasa en el rumen, porque las bacterias tienen que hacer una cosa que se llama biohidrogenación, que es una protección de las bacterias eh, por parte de la grasa, que tiene un efecto tóxico para las bacterias. Así que si pones mucho, tenés un problema de limitación de biohidrogenación, y así del crecimiento de las bacterias. Problemas con metales pesados, así que si no conoces las industrias que hacen la producción de los minerales para los animales, puedes tener problemas con mercurio o plomo, eh, metales pesados que hacen contaminación y hacen como una muerte de bacterias en el rumen, que no vas a tener el control de la fermentación. Y también las micotoxinas, que son toxinas de producción por hongos. Y imagínate que hay muchos antibióticos que conocemos, como la penicilina, que la producción de este antibiótico se partió de un hongo que se llama Penicillium. Así que imagínate un heno que tiene hongos, y vas a poner este heno para las vacas, y van a comer un producto que tiene posible contaminación de micotoxinas. ¿Qué va a pasar a la vaca? En partes puede ser que la vaca no se muera, pero las bacterias que viven en el rumen van a tener un impacto muy grande. Así que este efecto antibiótico va a impactar a la fermentación y también la generación de todos los productos de fermentación. Así que hay que poner en la cabeza todo lo que hace la aceleración del rumen, como el procesamiento, el substrato, ruminación, pero también hay que poner en mente los limitantes. Entonces, no hacer la utilización de alimentos que tienen la contaminación por hongos, no poner demasiados inhibidores de multiplicación microbiana, y en principal evitar la acidosis, porque vas a tener una limitación también de consumo. Entonces, si el animal tiene una limitación de consumo, el substrato no llega al rumen y tenés otro problema. Así que este es un resumen de eficiencia. No, espectacular. Tenemos una clase de todo el funcionamiento y interesante porque
Yo siempre comento que si usted nunca fue a mirar la molienda de maíz, si nunca fue a mirar la zaranda y es un productor eficiente o quiere ser un nutricionista eficiente, está faltando mirar otra vez ahí, porque normalmente cuando vamos a mirar las zarandas y el procesamiento del maíz, no está bien. Y queremos lograr ser un rumen eficiente o un animal eficiente. Y buscamos preocuparnos mucho con proteína o quizás con sincronía, como comentaste, y la fibra es de mala calidad. Entonces, no llegamos a tener la sincronía, aparte, no tenemos una tasa de pasaje alta, es un animal no productivo y estamos perdiendo. O quizás nos equivocamos en algunos ingredientes y provocamos una acidosis que va a ser problemático para el animal. Entonces, son muchos factores ahí que nos presenta que a los que quieran después volver y escuchar de vuelta es muy interesante porque es todo lo que nortea el tema del funcionamiento del rumen. Y si todo eso cuidamos, vamos a tener un animal muy eficiente, ¿verdad? Y hablaste del tema de acidosis, entonces vamos a entrar a lo que es el contexto de eso. Si nos puedes comentar un poco de qué es lo que es la acidosis, pensando en los pHs, cuál es el nivel ideal y cuál sería el riesgo y cuál es el impacto que vamos a tener a partir de un problema de acidosis en los resultados del animal. Una buena pregunta. Así que acidosis es una cosa que es fácil de poner una definición, pero nuestro día, en el tambo, no es tan fácil de tener el número de pH. Así que hay definiciones de publicaciones distintas, como de Sebeli 2008, que es el pH abajo de 5.8 por más de 5.2 horas, y otra definición de el pH abajo de 5.6 por más de 3 horas. Esta es otra publicación. Entonces, si miras las publicaciones, hay distintos pHs que se mira y distintos tiempos. ¿Qué es el problema? El problema mayor es que no tenemos el número siempre en el animal. Hay tambos que ponen como bolos de información de pH en algunos animales. Eso se pasa en tambos comerciales para conocer el pH de grupos en el tambo, pero en la gran mayoría tenemos que hacer una imaginación de los ingredientes que ponemos, qué puede pasar con el pH. Pero una cosa que muchos los miran es el promedio de pH del día. Así que hay investigaciones que tenés como 12 evaluaciones de pH y hacer la suma de 12 y la división por 12 tenés un pH del promedio del día. Pero esta no es una buena forma de hacer la evaluación. Justo porque tenemos el problema de cuántas horas se quedó abajo de 5.8 o 5.6. Así que imagínate una vaca que el promedio de pH es 5.9 y otra vaca que también el promedio es 5.9. Y te pregunto, ¿cuál de las dos vacas tiene más problemas de acidosis? Y puede decir, bueno, si 5.8 o 5.6 es el problema, 5.9 está bien. Pero imagínate que la primera vaca se bajó de 7 para 5, se quedó como 3 o 4 horas en 5, después volvió a 7. El promedio es 5.9, pero está muy mal, está con acidosis. Y otra vaca que no bajó tanto, pero quedó más horas como a 5.6 o 5.8 y después volvió. Tenés distintas formas del pH al día. El promedio es el mismo, pero el efecto en acidosis es mucho mayor cuando tenés más horas abajo de 5.8 o 5.6. Una cosa que siempre pregunto, ¿qué piensas que es mejor? Si tenés que quedarse abajo del agua sin respirar, ¿qué es mejor? ¿Quedarse como 12 minutos sin respirar
o quedarse solamente como 10 segundos, volvés, tomás aire, volvés, quedás más un poco sin respirar. Eh, para las bacterias es el mismo, no se importan del pH, se va abajo de 5.6 o 5.8 por pocas horas, pero no se puede quedar por muchas horas, ¿no?, en un pH que es crítico para las bacterias. Entonces, de las investigaciones, una dica es mirar esta información. ¿Cuántas horas abajo de 5.8 o cuántas horas abajo de 5.6? Esta información es mejor do que el promedio de pH del día, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es quedarnos, si estamos abajo de 5.6, no más que 3 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner el pH arriba si está abajo? Cuando ponemos más almidón, por ejemplo, tenemos más fermentación y el pH se va abajo, no hay problema. Queremos más producción de leche por vaca, entonces tenemos que poner más granos. Pero tenemos que tener medidas para poner el pH arriba otra vez, principalmente después de 3 o 4 horas después de la alimentación, porque la fermentación más intensa es como 3 a 4 horas después de la alimentación. Una cosa importante es la ruminación. Así que cuando la vaca está en ruminación, está haciendo una salivación también. Entonces, hay un componente en la saliva que se llama bicarbonato salivar, que hace el control de pH también. Y mira que de cantidad, hay una investigación de Mertens en 2001 que hizo una comparación de una ruminación muy baja y una alta. En la ruminación baja, la vaca tuvo la producción de como 100 litros de saliva al día y como 1.5 kilos de bicarbonato al día. Y en la ruminación alta, tuvo como 200 litros de saliva al día y 2.5 kilos de bicarbonato salivar. Entonces, imagínate una diferencia de 1 kilo de bicarbonato al longo del día para hacer el tamponamiento del rumen. Esto es mucho más eficiente de que poner pocos gramos a más de un tamponante como bicarbonato de sodio. Así que pasa mucho de una vaca que tiene el problema de acidosis y tiene la inclusión de bicarbonato de sodio, por ejemplo, y muchos piensan que la solución es poner un poquito más de bicarbonato, pero no. Muchas veces la solución es tener una mejor ruminación, porque ahí tenés una cantidad mayor de bicarbonato y no solamente en la alimentación, pero por todo el día. Así que ese es algo importante también. Tener el pH en control, no solamente en el momento de la alimentación, con el uso de tamponantes, podemos hablar de las opciones también, pero a lo largo del día, el mejor es el control por la ruminación. Así que una cosa que yo hago siempre que tengo la oportunidad de mirar las vacas como 3 a 4 horas después de la alimentación, si están rumiando. Entonces, si miro a las vacas y están en confort, sin estrés, rumiando, yo sé que están haciendo la producción de saliva, bicarbonato salivar, y esto hace un tamponamiento del rumen en el momento que tienen la fermentación más intensa. No, muy interesante. Ahí comentas algo primordial para un buen resultado de evitar la prevención de acidosis, es hacer una buena alimentación. Porque yo siempre digo, si quieres tener altas producciones, tenés que trabajar con el riesgo, tenés que trabajar con niveles más altos de almidón, pero hay muchas otras opciones de fuente energética que podemos limitar los valores de almidón, buscar una fibra de mejor distribuidad y conseguimos lograr igual altas producciones con niveles bajos de almidón. No hay requerimiento para eso. Pero muchas veces si no hay maíz, no hay leche. Y no es así. Se puede trabajar, hacer los ajustes y ser mucho más seguro una dieta
y poder lograr ser un rooming más eficiente. Igual, muy interesante ese tema que abordas. Pero así como hablaste del tema de las investigaciones, queremos saber en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver el día a día? Vos comentaste de mirar las ruminaciones. ¿Cuánto es las mastigaciones que ese animal tiene por día? ¿Cuánto mirar? ¿Cuál es tu parámetro con relación a valores de grasa, a los valores de mirar las heces? ¿Cómo usted consigue controlar, llegar a un tambo y mirar, yo tengo un problema acá o no tengo el problema? ¿Cómo el productor puede mirar la necesidad de una intervención? Buena pregunta. Entonces, tenés que tener información. Así que cuanto más información tenés, mejor. Hay muchos tambos que las vacas tienen como un sensor de ruminación, un colar que te da la información. Lo que yo quiero como 2 o 3 días después del parto, son como 400 o más minutos de rumiación por día. Así que si tenés más de 400 minutos, ya sabes que la vaca está con una buena eficiencia. Si una vaca está como con 200 minutos al día, con 3 días después del parto, sabes que tienen un problema. Así que o tienen un problema de cetosis o acidosis o algún problema que la vaca no come bien en cantidad o en calidad. Así que esa es una forma. Otra forma es la evaluación del consumo. Así que un consumo de una vaca con acidosis es un consumo que va arriba y abajo todo el tiempo, porque come bien en un día, pero no le sale bien de la fermentación, mucha acidosis, y en el próximo día no va a comer tan bien, entonces tenés más sobras de las vacas en el otro día, y en el otro día, las vacas están mucho tiempo sin comer y van a comer más. Y van a seguir en el ciclo de comer mucho o poco por los días. Esta es una forma de evaluación de acidosis también. Otra forma es la grasa de la leche, que hay una relación directa con acidosis. Si la vaca tiene acidosis, muy probable que la fermentación de la fibra no va bien, y de la fermentación de la fibra tienes ácidos grasos de novo que se llaman, que son precursores de la grasa de la leche, y también eh, puedes tener eh, algunos ácidos linoleicos conjugados que se llaman, que pueden hacer un bloqueo de síntesis de grasa en la leche también, que, que están con una conexión con acidosis. Otra parte es mirar las heces de los animales. Las ocurre diarreas. Se puede mirar como burbujas en las heces, eh, que es un señal de intensa fermentación. Así que hay que mirar las heces como una vez a la semana, por lo menos, para conocer lo que pasa con una fermentación. Entonces, esa es otra forma de hacer la evaluación. Entonces, si tenés la información, va a te ayudar. Y de lo que pones a la vaca también es importante tener información. Por ejemplo, si tenés una línea de alimentación de las vacas y tenés las pain state particle separators, que se llama, así que haces la separación de partículas, hacerlo en varios puntos de la línea de alimentación para tener más información. La alimentación es la misma en todas las vacas, sí o no. Eso puede también poner casos de acidosis. Por ejemplo, si los granos se caen solamente en el principio de la línea o al final, puedes tener animales con más o menos riesgo de acidosis también. Entonces, ¿cómo hacer la identificación? Es con todo que tenés información, y para conocer mejor la causa es también tener información de todo que va en el mezclado, si va bien, la cantidad de todos los ingredientes, y también cómo se mezclan, si está bien o no.
Interesante el tema de mirar los niveles de grasa porque que reflejan mucho lo que fue la dieta y lo que fue el resultado. Pero también tenemos casos que es lo que comentaste de oscilación de consumo. Pero como es, no hay una medición de consumo por animal, no se da cuenta porque hay un animal que está bien, otro que está mal justo en este día. Pero la producción pasa así, la producción no hay esa oscilación, así como comentaste, que ahí es categórico, vas a mirar que sí o sí las vacas van a estar siempre variando la producción. Y ahí es juntando más la información del valor de la grasa, más la res de los animales, no sé cuánto comentas que sería el valor de un porcentaje de heces más blanda, más de valores menores, sería el ideal. Pero ahí juntando toda esa información tenemos en cuenta que hay un problema y que hay un desafío y que tenemos que intervenir, ajustar la dieta para mejorar, ¿verdad? Sí. Eh, Ahí comentaste el tema de todos esos factores que nosotros podemos mirar, de todo lo que puede ser controlado, ¿verdad? Por un productor o por un técnico. Usaste el tema de las zarandas, que yo siempre digo que se quedó como moda de usar zarandas de Penn State, que hoy en día casi la gran mayoría ya está usando, pero hay que usar de verdad esa información. Hacer zaranda de Penn State no quiere decir nada. Tenemos que ir a hacer un coeficiente de variación, entender, conocer la dieta, saber qué es lo que está pasando, saber analizar e interpretar eso, porque al final simplesmente hacer la zaranda para pasar que se está haciendo no es un buen resultado. Y conocer todos los resultados, ¿verdad? Nosotros, pero la pregunta que quería pasarte era un tema siempre polémico, ¿verdad? El tema de relacionar la nutrición con la acidosis, con la parte de problema de patas, con la laminitis. Y eso cada vez más se está hablando de eso y normalmente la culpa de un problema de pata es nutrición. Y eso ya es bastante visto en los campos. ¿Cómo usted mira eso, las investigaciones y cuál es tu mirada con relación a eso? Sí, esta es una polémica que está hace mucho en el campo y la verdad que voy a poner la información científica y práctica que vemos en el campo. Así que de la parte de las investigaciones, ¿por qué se empezó los estudios con eso? Porque cuando hay una acidosis aguda o subaguda, que pasa es una muerte mayor de bacterias, así que primordialmente, por ejemplo, gram negativas que tienen un componente que se llama LPS. Este LPS se va al hígado y se tienen factores proinflamatorios para todo el cuerpo del animal que se empezó con el LPS, por ejemplo. Entonces, el LPS puede venir del rumen o también del intestino. No toda fermentación se pasa en el rumen. Los animales rumiantes tienen buena parte de la fermentación que se pasa en el intestino. Así que cuando haces la molienda fina o gruesa de la maíz, la principal diferencia es qué cantidad va a hacer la fermentación en el intestino. Porque si haces la molienda fina, la mayor parte se va al rumen. Pero si haces la molienda gruesa, buena parte se puede hacer fermentación en el intestino. Entonces, de las dos partes tienes el problema de la acidosis y también producción del LPS, que es una endotoxina. ¿Y qué pasa cuando llega al hígado y quiere hacer una detoxificación del LPS? Hay producción de interleucina, un 3-6, el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, y eso se tenés para todo el cuerpo del animal, es sistémico. Y hay un acúmulo de los compuestos proinflamatorios en las extremidades de los animales, de la circulación periférica que se llama.
Así que los estudios vieron que tuvo la endotoxina, el EPS, se tuvo la producción de factores proinflamatorios y un acúmulo en circulación periférica. Entonces se empezó a poner la hipótesis que sí, tuvo un caso de acidosis y una conclusión de un problema periférico. Pero ¿qué pasa? Es que como las investigaciones se tuvieron en secuencia y tenemos más estudios en esto, se vio que hay una relación muy baja, bueno, de la acidosis con problemas, por ejemplo, de laminitis. ¿Qué pasa? Es, si el animal tiene un problema de laminitis, muy probable que como 95 más por ciento del problema está en el manejo, está en los productos que se utilizan para la salud de las patas y también de hacer el trimming correcto de los animales. Y como menos de 5 o 3% va a tener una influencia directa de la alimentación de granos, por ejemplo, de poner mucho almidón y tener problemas ahí. Entonces es un problema más complejo, no es una relación directa de simplemente poner más granos y ya está, ya tengo problemas de laminitis. Puede tener problemas de inflamación en el animal, pero la influencia no es tan fuerte como muchos lo piensan que vas a tener una influencia directa y fuerte de la relación de los dos. Así que sí, vamos a tener más estudios para poner más informaciones, pero lo que tenemos hoy es que sí podemos tener una alimentación con granos, con la inclusión de concentrado y tener salud de los animales de las patas y no tener laminitis. Así que es un conjunto de factores. O sea, la relación de acidosis con problema de laminitis es baja, que, o sea, hay una interferencia mucho mayor. Ahí está Schneider en la live y dice que el problema de estrés, normalmente el problema es confort, la vaca no se acuesta. Nosotros tenemos un problema muy grave en Paraguay de calor, acá extremo calor, en noviembre, diciembre, enero, febrero, extremadamente caliente y húmedo. Ou seja, os animais passam um bom período de tempo em pé e quando vai chegar março, abril, empiezam problemas de pata e aí vamos encontrar um culpado, vamos dizer assim, e não encontramos muitas vezes a solução, que é o conforto. E aí, ou quizás é um problema de ambiente, de umidade, que quase sempre temos isso em épocas de mais lluvia. Entonces, y ahí tenemos que pensar que ahí hay un problema mucho mayor que tenemos que solucionar y no entrar en discusión de una cosa que tiene una correlación muy baja. Entonces, interesante lo que nos comenta y es una buena información para poder compartir después también. Para irmos finalizando, tenemos ahí una buena presencia todavía, 50, 60 personas. Interesante. Piden saludos ahí para Brasil, a todas las partes de Brasil que nos acompañan. Seguro están buscando entender un poco el español nuestro acá. Estamos despacio hablando, pero es un placer tener de otros países acá con nosotros también. Pero para finalizar, quería hablar un poco sobre el tema de los aditivos, así como comentaste en el momento de la presentación, del uso de la monosina, las levaduras. Sé que tenemos un buen conocimiento sobre eso. Y también el tema de los tamponantes. Hay cada vez más discusión del uso no de bicarbonato y usar otras fuentes como el óxido de magnesio, las algas marinas. Un poco si puedes hacer un abordaje sobre esto, de qué es lo que es tu conocimiento y la utilización de cada uno, que no sería casi, algunos no serían como aditivo, un tamponante sería ya un ingrediente de la dieta, ¿verdad? Sí, así es. Los aditivos vienen para ayudar a poner más ingredientes que van a tener una fermentación más intensa de rumen, pero vas a tener la seguridad. Así que pues, vas a poner
poner más desafío a las vacas a hacer la producción de leche y tener más seguridad en el rumen. Así que no, los aditivos no vienen para poner que si no tenés confort, por ejemplo, podés poner un aditivo para hacer una sustitución de confort. No es posible. Así que hay que poner también más, más calidad de las camas, de las vacas, de la alimentación también, del confort por calor, que hay una relación directa. Un ejemplo, vacas que tienen estrés por calor hacen una cosa que se llama hiperventilación. Así que la respiración se queda más rápida para poner el calor afuera. Así que imagínate vos hacer la mastigación igual una vaca hace la ruminación. Así que lento y constante es un movimiento que la vaca hay que tener como mucha calma para hacerlo. Ahora imagínate haciendo hiperventilación, una respiración rápida. Ahora vos que estás mirando la live, intentarlo hacer los dos al mismo tiempo, una hiperventilación y una mastigación calma y lenta. Así que no es fácil y para la vaca no es fácil también. Entonces, si hay estrés por calor, la rumiación se va abajo. ¿Por qué? Porque la vaca hace una sustitución de hiperventilación. Entonces se queda más tiempo haciendo hiperventilación para sacar el calor y tiene menos tiempo para hacer la ruminación. Así que ese es un punto. ¿Qué aditivo es bueno para mejorar la acidosis? El primero, confort. Entonces, se puedes poner más confort para las vacas, vas a tener más eficiencia de los aditivos también. Así que aditivos como tamponantes se piensa como el bicarbonato de sodio, que tiene un impacto directo en la acidosis, pero la influencia muy baja en la prevención. Es más como ya está el ácido ahí en el rumen y vas a hacer un control. Entonces, cuando el bicarbonato de sodio hay un contacto con el rumen, hay producción de CO2 y agua y hay una neutralización de un ácido. Pero imagínate que una vaca va a hacer la fermentación intensa 3 o 4 horas después de la alimentación. Y 3 a 4 horas después de la alimentación, el bicarbonato de sodio no está más ahí. Entonces, ¿quién va a hacer el control de la acidosis a lo largo del día? Hay que tener otras tecnologías también, no solamente poner más bicarbonato, pero tener otras opciones con más eficiencia. Así que se piensa en el óxido de magnesio también, las harinas de algas como Lithotanium, que también hace un control de pH. Las monicina sódica, por ejemplo, va a ser una inhibición de grupos bacterianos primordialmente gram positivos, como Streptococcus bovis, que es una bacteria que produce mucho ácido láctico, por ejemplo, y queremos que la población de estas bacterias no se quede tan activa en un ambiente que hay mucho substrato para multiplicación. Así que imagínate un medio que tenés más almidón y la multiplicación de Streptococcus bovis naturalmente va a ser mayor. Puedes poner una tecnología que va a bajar la multiplicación de estos grupos que tienen producción de ácido láctico, por ejemplo. Entonces, el momento de poner una monencina no es después que la vaca ya está con acidosis. Hay que ponerlo antes para no llegar al punto de una acidosis. Voy a poner solamente monencina, voy a poner otros tipos de antibióticos. Tenés riesgos distintos, más o menos riesgo de acidosis. Si tienes un riesgo muy grande en ganado de carne, es muy común de poner más de un tipo de antibióticos para tener más control. En ganado de leche
tenemos más inclusión de fibras, entonces el riesgo de acidosis no es tan intenso, pero también se puede pensar en más de una opción de antibióticos o también las grasas esenciales, los aceites esenciales, como se llama, y también pueden tener esa función. Y otra opción son las levaduras vivas que tienen una función de substrato para bacterias que hacen el consumo de ácido láctico. Entonces, un ejemplo, hay grupos de bacterias que se llaman Megasphera eusdeni que hacen el consumo de ácido láctico. Entonces, si hacen el consumo de ácido láctico, van a poner el pH más arriba. Y las levaduras vivas tienen la capacidad de generar los substratos para el crecimiento de estos grupos. Hay estudios también con la estrategia de poner Megasphera eusdeni, cepas de Megasphera eusdeni en el rumen, también con eficiencia del control de acidosis. Entonces, ¿cuál voy a elegir? ¿Más tamponantes, levadura, antibióticos? Hay que tener el conocimiento de riesgo. Si tenés más riesgo de acidosis, ponerlo más opciones. Si tenés menos riesgo, por ejemplo, un animal que está en pastura y no come granos, ¿tengo que poner todos? No, vas a poner todas las opciones en un animal que tiene una cantidad mayor de almidón, menos fibra, y sabes que el riesgo de acidosis es mayor. Pero siempre que se piense en el confort de los animales, por el estrés por calor, evitarlo, y también principalmente el hacinamiento de vacas. Tenés más vacas de que podés tener en un tambo, es algo que pasa mucho. Las vacas se quedan con un comportamiento ingestivo distinto para ingestión mayor de granos. Así que cuando pones más vacas do que la capacidad del tambo, las vacas quieren hacer una selección para comer más los granos porque saben que tienen esta competición. Así que el hacinamiento de vacas también no va bien para el control de acidosis. Así que es otra estrategia que los aditivos te pueden ayudar, pero el confort es el eh, principal estrategia para el control de acidosis. Espectacular, buenísima discusión, buenísima información. Hay mucha gente todavía entrando ahora, nos escuchando, y mucha información ya discutimos anteriormente. Por eso comento más una vez, síganos en las redes sociales, porque todos estos cortes, todas esas informaciones, vamos a estar haciendo algunos posteos, y es importante que estén siguiendo para poder absorber toda esa información, poder volver a escuchar. Estamos ahí como @tambo360, yo como William Miola también, Rumencast. Aprovechen a seguirnos después de la live para después ir recordando toda esa información que fue bastante importante. Vamos a finalizar, ya estamos a una hora acá hablando, y quería siempre cuando finalizo, siempre pregunto a los invitados que tengo la pequeña tarea de traducir todo lo que hablamos, resumir en una frase de impacto que cualquier productor, cualquier técnico en cualquier país del mundo escuche y entienda qué es el rumen y su funcionalidad y el impacto con la acidosis. Si nos puedes hacer ese resumen. Bueno, entonces la frase es, el rumen es como un coche que querés poner aceleración, pero hay que bajar el freno de mano si querés ir más rápido y más lejos. Así es un gran resumen de todo lo que hablamos. Espectacular. Muchísimas gracias, Tomer. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes con nosotros, nos escuchando. Después ahí queda nuestras redes sociales, puede hacer preguntas, alguna información que no quedó muy clara, podemos estar trabajando eso después.
Yo voy a finalizar acá con Tomer y voy a solamente hacer un pequeño sorteo que quedó pendiente del Tambo 360, un termo que algunos participaron. Entonces, a los que estuvieron presentes ahí, estos comentarios, después va a quedar el video guardado para que el ganador pueda retirar su premio. Muchas gracias, Tomer, y fue un placer, un honor tenerlo con nosotros en Tambo 360 y espero que podamos encontrarnos más algunas veces y traer más informaciones para la lechería paraguaya y también para todos los países que nos escuchan. Gracias, William, por invitarme y gracias a todos que están con nosotros ahora en vivo, porque solamente estamos acá por todos ustedes que quieren información, que están con nosotros y gracias por estar ahí a la noche con nosotros para compartir información. Espectacular. Tuvimos presencia ahí, como comenté, de gente de Argentina, de Brasil, Paraguay. Ahora miré ahí un compañero y amigo de Bolivia. Un placer tenerlos todos con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Tambo 360.